bienvenidos a Hola Honduras, desde la ciudad de Tegucigalpa y en vivo desde los estudios de VTV. ¡Comenzamos! Elevando una invocación al Todopoderoso por Honduras. Gracias, Señor, porque comenzamos nuevamente una jornada aquí en Hola Honduras. Bendecimos la vida de todas las personas que recién se conectan con nosotros a comenzar su martes. Bendito sea, Señor, por la vida de Efer, por su familia, por todos sus sueños, sus aspiraciones, por su estado de salud, por la vida de Evelyn, Señor, por la vida de sus padres, de sus hermanos, hermanas, y también por su salud, por la vida de Alejandra, por la vida del licenciado Zelaya, de su esposa Zenia, por Glenda Perdomo, por todos aquellos, Señor, que han sido diagnosticados positivos en este momento, por todos aquellos que esperan una prueba, Señor, para obtener pues esa atención, por todos aquellos que están en las salas de COVID instaladas alrededor de nuestro país. Por favor, cúbrelos, protégelos, Señor, está con ellos en este momento de angustia, de dolor, por todos aquellos que han perdido a un ser querido y que ni siquiera pueden darle una despedida, que estés tú ahí como el gran consuelo, el Padre que abraza, el Padre que cobija, el Padre que protege aún en la angustia, Señor. Gracias te damos por este día, pero también es importante, Señor, que le hagas ver a tu pueblo las consecuencias de lo que ha de venir. Son tiempos y son semanas que todavía serán mucho más difíciles de lo que se ha pronosticado, así que por favor no nos dejes de la mano. Esta es una petición para que no nos dejes caminar en este valle oscuro. Danos la luz, danos esa mano para no tropezar, Señor, cuando el dolor, cuando el temor, cuando nos sintamos abrumados, cuando veamos que el camino no tiene salida, Señor. Estamos también enfrentando momentos difíciles de recesión económica en todos los sentidos y sabemos que muchos de los hondureños que nos están viendo hoy han perdido sus trabajos, sus oportunidades laborales y tienen muchas cuentas que pagar y niños o familias enteras que dependen de ellos, Señor. Ese peso que pesa y que está ahí en la espalda de cada hondureño, Señor, por favor, sé tú aliviando esa carga para que puedan salir adelante, para que la tristeza, para que la angustia y para que la depresión no tengan cabida, Señor. Por esos resultados, Señor, que todavía pues van en ascenso, por favor, Señor, permite que en algún momento pues podamos respirar de ello y que sean más los recuperados que pesen del otro lado de las estadísticas, Señor. Gracias te damos por cada uno de los invitados también que asisten a nuestro programa, que lo enriquecen, Señor, y gracias por la vida de nuestros periodistas que están allá afuera todos los días colaborando y trayendo la información hacia nuestro televisor, por los compañeros de cámaras, por los controles, por cada uno, Señor, de los directivos que hacen posible que este canal siga caminando, aún en pandemia, aún en crisis y todo lo que representa. Señor, te pido por mi familia, por mi madre, por mis abuelos, por cada una de las personas, Señor, a las que yo pues tengo cercanas en mi corazón y también, Señor, por todos aquellos que en este momento están fuera de este país y están preocupados por su familia, por los hermanos migrantes, por los que están siendo retornados, por cada uno de ellos, Señor, por las élites oscuras también, Señor, para que se les llegue su momento del final, para que seas tú el justiciero que llegue y pues tú tomes el control de esa red de corrupción, de ese dinero que no llega y de muchas otras cosas sobre las que tú tienes el control absoluto y sobre las que tú puedes hacer justicia. Todo esto lo pedimos siempre en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Buenos días, muchachos, ¿cómo Buenos están? días, Efer, gracias por esa oración. ¿Qué tal, Evelyn, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Miren qué guapo anda Efer. Gracias. Qué bella esa ¿A qué corbata, se debe? licenciado. No, están mírelo. mintiendo, No, me dicen. no, es que La voz perdón. de la conciencia. Como dice el refrán, qué elegancia la de Francia. La de Francia, ¿verdad? no, Mírelo, muchísimas gracias. muy guapo. Bueno, Efer. Uy. Cristo. Miren usted, se toma Angelita Se el tenía que atrevimiento, decir y amigo, esta excelente corbata. Sí. ¿Le Me gusta? encanta. Que adivine quién me la regaló, ¿Quién se va se a la- asustar. quién? César Sánchez. No le creo. Él Mire me la qué buen regaló, gusto. sí, tiene buen gusto el muchachito, sí. Felicítelo, El compañero por César Sánchez me la favor. regaló. Mire que, pero es que Sí. se ve usted muy elegante. Bueno, pero es que a la par de ustedes también, obviamente yo tengo que verme bonito. Bueno, ya. sí, ¿verdad? Ustedes son las Es que que una adornan. Son La las que verdad es que adornan. uno siempre una manito, porque uno no puede pasar desapercibido aquí. Un gusto saludarles, compañera. Bueno, está? difícil situación la que estamos pasando Sí. en el país. Esta Sí. pandemia
la vemos ya difícil. Todos los días los hondureños, ya de manera oficial se ha anunciado que parece que no hay pruebas rápidas. Se acabó el hisopado también, parece. También sí. en el IFOP. Esta situación, ay, hombre, señores, nos preocupa mucho, la verdad nos preocupa mucho. Sí. Aquí el llamado es precisamente que usted como televidente, como ciudadano, tome las medidas de prevención. Por favor, no salga a la calle si no tiene nada que hacer en las calles. Por favor, quédese en su casa, cuídese usted, cuide a su familia. Y bueno, la situación parece no mermarse. Vamos en aumento en los casos de COVID-19, vamos en aumento en problemas de transparencia, en aumentos en problemas de utilizar fondos, infinidad de cosas que nos están abrumando los hondureños y bueno, esperemos en Dios de que podamos ver la luz lo más pronto posible. Hoy les comentamos a las 10 de la mañana el director de Inves, el ingeniero Marco Bográn, va a comparecer ante el Congreso Nacional a través de Zoom. Vamos a tener nosotros todas las reacciones en nuestro noticiero de Impacto VTV Meridiano para que usted sepa cuál es la explicación que él tiene que dar en torno a lo que se le ha cuestionado como director de Inves por las supuestas malversaciones. Compra, sí. Y bueno, yo ayer, Evelyn, le estaba comentando a Evelyn que pues vi el comunicado, ¿verdad? Y entré a la dirección donde está el barco que supuestamente viene con el hospital, pero el problema es que uno ve el barco, pues que salió hace como, para ayer, hace 11 horas había salido de un puerto de Turquía, pero uno no sabe qué es lo que viene adentro del barco. Entonces puede ser cualquier barco que esté navegando y que venga para Puerto Cortés. Ya estamos en un momento donde en verdad necesitamos los hospitales móviles, donde no pueden jugar con el pueblo hondureño. Definitivamente. Óigame, el hospital de El Salvador es futurista. Wow. Mis respetos. Y fíjese que yo entiendo la opinión de muchos líderes nacionales que dicen, es que solo habilitaron un centro de convenciones que se llama CIFCO, que está cerca de Antiguo Cuscatlán en El Salvador, pero equipar cada cama con oxígeno y con todas las regularidades, con inteligencia artificial, con agua, con luz, esa es otra historia, señores. Correcto. Aquí el polideportivo pueden ir a poner camas. Esa también es otra historia, pero solo la fueron a poner, correcto. Entonces van a poner, no es lo mismo, Efer, Juana Ramos, que ya la canteamos, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, hay que tomar de ejemplo esta situación. Esa no se la sabe. Es de la abuela, ese. No, pero es cierto. No, la verdad que sí. Y bueno, esa situación tiene que servirnos de ejemplo como país. Esperemos que las autoridades pues puedan tomar también cartas en el asunto. Sabemos, no lo vamos a descartar, que ellos están haciendo todo lo que está en sus manos. Obviamente es una situación que nadie la esperaba. Esta pandemia, estoy consciente yo o pienso, compañeras, ustedes tal vez tendrán una opinión diferente, pero siento que se le está yendo de las manos a las autoridades porque no estábamos preparados. Hombre, sí, la verdad. Se ha visto quebrantado el sistema de salud de una manera yo creo que ahí ocupamos el carácter de nuestros líderes, ¿verdad? Para ir y pedir cuentas a quien Con él estuvimos un día en el seguro como 4 o 3 horas haciendo fila para que nos hicieran una prueba rápida y no la pudimos realizar. Y en el seguro no le hacen la prueba de hisopado si usted no lleva los síntomas. Es correcto. O sea, no es porque yo quiera ir y dice, si no se va muriendo. Tiene que reflejar un padecimiento que ya no puede respirar y lo demás. Y la verdad es que, miren, la gente hipertensa, la persona diabética es la que más debemos cuidar en este momento en casa, porque uno puede recuperarse, uno es joven pues todavía, pero la gente, nuestros padres, nuestros abuelos, Jefer, Evelyn, amigos televidentes, eso es lo que preocupa. Ayer falleció el papá del diseñador Yoyo Barrientos. Imagínense, era una persona diabética, le enviamos las condolencias. Ramsés, el famoso cantante hondureño, también la está pasando muy mal. Yoyo dio positivo. Entonces es bien difícil estas cosas porque los padres nuestros se llevarán la peor parte. Y a ellos se parte. suman los pacientes oncológicos que están padeciendo. También las personas con VIH que sinceramente preocupan porque ellos son más vulnerables ante esta pandemia. Obviamente sus defensas y sus mecanismos en el organismo son muy diferentes a los que normalmente nosotros conocemos. Los médicos tienen que saber esto y son los que más tienen que cuidarse y son los que pueden estar más propensos a esta situación. Pero bueno, vamos a actualizar los datos de COVID en nuestro país. Ahí están las cifras, 519 nuevas pruebas que resultaron positivas, Evelyn, para dar un total de 12.772 casos. Bueno, y la noticia, ¿verdad? Trágica, estos muertos que también van en aumento, 363. Es una situación difícil, Evelyn, pero también hay recuperados. Y dando gracias a Dios, las personas recuperadas, 1.293 se suman ya. Bueno, seguimos a nivel mundial, son siempre 229 países, muchachos, lamentablemente unos 468.724 muertos hasta ahora, Efer. Sí, y por supuesto 8.975.000
infectados y recuperados, pues la mitad, un poco más de la mitad, sí, gracias a Dios. 4.448.281 personas ya recuperadas. Bueno, que Dios nos acompañe, porque no podemos pedir otra cosa, sí, ¿verdad? Las personas que circulan el día de hoy es la terminación número 7. Ahí está, vamos a quitar eso, compañeros, porque es la terminación 7, la que circula el día de hoy. Muchísimas gracias, la terminación 7, y esto va a seguir hasta el día viernes. Ya el día domingo, una vez más, en cadena nacional van a tomar las nuevas medidas. Esperar a los que digan las autoridades. Bueno, por una semana, ¿verdad? Tenemos el cierre total, pero yo creo que tal vez lo extienden hasta por el mes, sería lo mejor. Y sería lo más propio. Sería lo mejor para que vaya aplanando la curva. Siempre recuerde, usted con su dígito, las personas embarazadas, ¿verdad? Y las mujeres embarazadas y hombres y mujeres de tercera edad tienen atención especial en todas las instituciones financieras, farmacias y todo lo demás de 9 a 10 a.m. Entonces usted ahí con mucho cuidado, siempre con precaución. Nosotros siempre le invitamos a que usted mejor se asesore con asistencias de banca electrónica, porque usted ahí puede pagar todo lo que usted necesita sin salir de casa, y es muy fácil, es muy rápido y evita pues el contagio, ¿verdad? O estar expuesto con la gente. No puede entrar al supermercado ni a los bancos si no es su día de circulación, así que por favor no se mueva. Si no le toca, no se mueva, porque va a ir a hacer absolutamente nada a los supermercados y a los bancos, así que por eso es que le decimos que no salga si no tiene pues que salir, si no le corresponde, y si es necesario, ¿verdad? Porque también usted puede salir el día de hoy para abastecerse por unos 15 días, por un mes, entonces por favor tomar las medidas de prevención en este caso. Informarles que en el diálogo el día de hoy tendremos la participación de 3 pastores. Vamos a hablar sobre el aspecto espiritual, que nos parece muy interesante. Hombre, y ayer a la gente, ¿verdad? Con el padre también. Con el padre Germán Calix, ayer tuvimos esa conversación. También vamos a estar promocionando a través de ellos un congreso a nivel internacional, un congreso de líderes cristianos que se va a llevar a cabo a partir de esta semana. Todo es online, todo es a través de Zoom. Entonces el llamado es para que usted se quede con nosotros en el diálogo. En unos minutos más tendremos la conexión con ellos, para que podamos hablar de los temas espirituales, que es lo que más necesitamos actualmente, considero yo, en estos momentos. La vitamina del espíritu. Tenemos que agarrarnos de algo o de alguien, y creo que este momento tiene que ser de Dios. Bueno, y más adelante vamos a hablar ustedes del sector de turismo también, cómo va a pasar esta situación en nuestro país, y cómo nosotros podemos ir pues considerando, ¿verdad? Tal vez quizás ya para enero, diciembre, algún viaje o algo por el estilo. ¿Cómo tienen que hacerlo ustedes a partir de ahora, considerando las nuevas medidas? Y por supuesto pues la industria nuestra, la economía nuestra se fortalece en gran parte gracias a ese brazo del turismo, así que vamos a estar hablando pues con el viceministro para que nos dé algunas perspectivas, y la verdad es que sí es complicado, ¿verdad? Porque ya nadie va a viajar con la tranquilidad que lo hacía antes. Es donde vemos que el COVID nos vino a cambiar la vida. Sí, totalmente. Sí, y bueno, y esperemos también que en este sector del turismo las cosas se mejoren pronto. Sabemos que, bueno, Islas de la Bahía no presentaba ningún caso, ayer ya presentó 20 casos. Entonces, se va a ver completamente afectado el sector turismo en este departamento del país, porque Islas de la Bahía depende del turismo, literalmente. Totalmente, es un paraíso, ¿verdad? Y recibe cientos de turistas, cruceros, personas que vienen, hay vuelos directos para Italia, para España. Bueno, son situaciones bien complejas que realmente nos han venido a cambiar, pero pues vamos a conocer, ¿verdad? Que las estrategias que tienen las autoridades, a ver qué proponen, pues porque al final, con todo y con el respeto de los que han muerto, de los familiares, la vida tendrá que seguir. Tendremos que acostumbrarnos quizás a otra realidad, pero tendremos que seguir. Así es, lastimosamente así está la situación en nuestro país. Esperemos que pronto esto se pueda pues tener un control por parte de las autoridades. Pero vamos a comenzar, compañeras, amables televidentes, con la información desde temprano aquí en Hola Honduras. Ya está listo nuestro compañero Pablo Martínez para traernos lo último que acontece en las calles de Tegucigalpa. Obviamente noticias importantes, y por supuesto aquí en Hola Honduras estamos a la primera mano para informarle lo que acontece. Pablo, vamos con usted, muy buenos días, un gusto saludarle. De la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras. Así es, muy buenas compañeros en estudio y a todos los televidentes que nos están sintonizando a esta hora de la mañana a través de Hola Honduras, en compañía de Josué Orellana, quien es presidente de la Asociación
enfermas y enfermeros auxiliares de Honduras para hablar acerca de los múltiples contagios, la situación que pasan las personas del área de la salud, en este caso el área de la enfermería, en cuanto a los casos. Yo he dicho que las alarmas ya se encendieron. Todavía nosotros hace 2-3 semanas atrás mencionábamos 150 contagios y ve usted, en 3 semanas ya tenemos 450 contagios. Más del 100% del número de contagiados aumentó. Esta situación se traduce en varias situaciones. Número 1 es que el equipo de protección personal es indispensable para poder seguir dando la atención. Número 2, aquellos pacientes que llegan a sala de triaje hay que saberlos identificar, porque si no nos llegan a las salas generales y estos pacientes nos contagian el 90% de los trabajadores. Y la número 3, para hablar de los 3 más importantes, es que se proceda a aislar a los trabajadores que o están positivos o se les hizo un examen y están esperando resultados. Porque el problema es que estos compañeros contagian entre 5 y 10 trabajadores más cuando permanecen en el área de trabajo. Se les ha dado la facilidad para que puedan retirarse. Mire, el problema es que se les hace un examen y quedan 2 semanas esperando resultados. Y el otro problema que tenemos es que el Seguro Social, usted va a hacerse el examen como trabajador 21 días, se hace el control, dice el protocolo. Resulta que usted en esos 21 días sale positivo todavía, el Seguro Social ya no lo incapacita. El Seguro Social lo manda a trabajar irresponsablemente, violentándole el derecho a la salud y a la vida al mismo compañero en ese momento. En cuanto al tema de los fallecimientos, muchas personas del área de la salud, en este caso de enfermería, pues sobrepasan algunas edades establecidas que ya pues se consideran de riesgo para que les estén contando. Excelente esa pregunta. Mire, yo le he venido pidiendo a las autoridades, aquí se emitió una disposición por SINAGER que dice que todas las personas mayores de 60 años o aquellas personas que tengan una patología de base no vayan a trabajar. El problema es que el mismo disposición dice que a excepción de los asistenciales, o sea que si una enfermera puede tener cáncer, puede tener diabetes, puede estar complicada en los últimos días por cualquier patología de base y tiene que seguir trabajando. Entonces se expone al trabajador. Es importante que tomemos decisiones. Mira, aquí lo que decimos es, pero es que no hay más recursos. Entonces estaremos nosotros suicidando al compañero si lo mantenemos en esa área de trabajo. Y al mismo tiempo también al público que asiste a los hospitales. Por supuesto, esa es la realidad que tenemos nosotros en este momento. Sabemos que esta pandemia nos está dejando situaciones bastante complicadas en el país y todos los días es una experiencia nueva. Yo por eso le pido a la población hondureña que doblemos rodillas y pidamos que le dé sabiduría a nuestros gobernantes para que tomen las mejores decisiones en estos momentos difíciles. Rápidamente el tema de la falta de hospitales, la falta de agilidad para traer estos hospitales móviles. No, esta es una situación que la verdad es lamentable en el país. Esperamos nosotros que si la justicia terrenal no pone orden en este sentido y no lleva a los tribunales, a los verdaderos responsables de toda esta situación que están manejando, esperamos que la justicia divina caiga sobre ellos. Sería muy tarde que los traiga ya para firmar. Gracias a José Orellana, quien es presidente de la ANEA, dándonos sus declaraciones referente a este tema. Ya asciende la cifra alrededor de 400 enfermeras a nivel nacional que han sido contagiadas por coronavirus. Este es un informe. Yo retorno con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Pablo. Gracias también al licenciado Orellana por atendernos a esta hora de la mañana. Y está listo también nuestro compañero Isaac Sandoval para traernos información de primera mano a esta hora de la mañana, por supuesto aquí en Honduras, en donde nuestro objetivo es informarle a usted. Isaac, buenos días, un gusto saludarle. Buenos días, jefe. Buenos días a todos los televidentes de Hola Honduras. Nos encontramos con el presidente de la Asociación de Funerarias de Honduras, Edwin Lanza, quien pues nos va a dar a conocer una denuncia y además cifras que ellos también están manejando en cuanto a los decesos por COVID-19. Don Edwin, ¿cuál es la denuncia que traen ustedes el día de hoy? Bueno, la denuncia que traemos es que de nuevo se cerró el mercado, la industria, las ferreterías. Ya no tenemos la oportunidad de cesar a las materias primas y estamos en la parte más alta de la pandemia. Para el día de ayer no podíamos encontrar ciertas materias primas como el tiner, vidrios, telas, ¿verdad? Las ferreterías más grandes están cerradas y hasta las pequeñas. No vamos a ver dónde abastecernos en la parte más alta de la pandemia. Y el otro llamado que estamos haciendo al gobierno es que se están registrando en nuestros pequeños talleres y en nuestras pequeñas funerarias, igual que en las grandes, personas que están falleciendo en los hogares, ¿verdad? Que están muriendo en el entorno familiar y que se escapa del control del gobierno. Como sector funerario estamos haciendo un llamado para ver qué se puede hacer, ¿verdad? Porque es preocupante, nosotros no lo podemos alegrar que se esté muriendo nuestras personas y que la mayor parte de personas fallecidas sean mayores de edad. Es un llamado a la reflexión al Ministerio de Salud y a COPECO para ver qué podemos hacer como sector funerario para contener esto, porque recuerde cuando fallece alguien en el hogar,
posiblemente sea COVID-19 y ellos pensaron que era un dengue, una gripe y la persona se complicó y murió, pero ¿y las personas que estuvieron atendiendo este ser querido, cómo quedan? ¿Qué podemos hacer? ¿No se van a ¿Existe un control por parte de las autoridades entonces para estas personas que están falleciendo en sus hogares? No lo hay, pues desde el momento que fallece alguien y llaman a medicina forense, tardan 4, 5, hasta 8 horas para llegar. ¿Qué control puede haber? Las personas están alrededor del fallecido, van a comprar el ataúd, ellos mismos lo introducen. ¿Qué podemos hacer? Las cifras que ustedes manejan en cuanto a la venta de ataúdes y estas supuestas muertes por COVID concuerdan con las que nos da a conocer SINAJER día a día en cada una de sus cadenas? No van a concordar porque recuerde que ellos ahora dicen que traen 10 días de atraso en cuanto al levantamiento de datos por parte de ellos. Entonces, nosotros lo tenemos a diario y actualizado todos los días. Llegan a comprar ataúdes a las funerarias y nosotros lo que hacemos es llamar a las regionales y preguntar cuántos entierros tuvieron y si eran sospechosos de COVID o eran de otras causas. La mayor parte son sospechosos de COVID. Estamos hablando que en la última semana se han incrementado los decesos casi en un 80%. Las últimas cifras que ustedes manejan en cuanto a los últimos días. Hasta ayer teníamos 489 personas fallecidas por sospechas de COVID solo en el Distrito Central. Solo en el Distrito Central 489 desde que inició la pandemia hasta ayer. Estas cifras pues bastante distantes de lo que nos presentan en los informes de SINAJER a diario. Si hablamos nosotros que hace 15 días se levantó la cantidad de fallecidos, ese es el atraso que trae el gobierno. Quizás por eso ellos no tienen esta cifra, pero nosotros sí la llevamos a diario porque a diario estamos vendiendo los ataúdes. Acá a diario estamos dando los servicios de sepelio y de entierro. ¿Sí? Bien. Bueno, compañeros, esta es parte de la denuncia que tiene el presidente de la Asociación de Funerarias. Están teniendo problemas para poder adquirir las materias primas para seguir fabricando los ataúdes y también pues cifras totalmente diferentes en cuanto al número de supuestos decesos por COVID-19 que se reportan solo en el Distrito Central en comparación a las cifras que ofrece SINAJER a diario en las cadenas nacionales. No tienen ninguna duda o consulta, yo retorno con ustedes a los estudios principales. Bien, muchísimas gracias Isaac y gracias también a Brian por esta información. Lamentable lo que viven en nuestro país, lo que se vive específicamente en la capital. Vamos a continuar con más información aquí en Honduras. Evelyn. Continuamos con más aquí en Hola Honduras y por supuesto en este espacio su diálogo. Agradecidos con Dios y con usted por estar siempre pendiente de los diferentes invitados que tenemos a diario para poder hablar de temas de país. Hoy definitivamente tenemos un honor y estamos muy contentos de poder contar con estos 3 participantes que tenemos a través de Zoom. Esta semana, específicamente este jueves, se va a llevar a cabo un Congreso Internacional de Líderes Cristianos. Y hoy queremos hablar sobre el tema espiritual dentro de la pandemia del COVID-19 y por supuesto también pues poder promocionar este congreso. Estamos en comunicación vía Zoom con el pastor Eduardo Arellano, el pastor Benjamín Marrón y el señor Santiago Lee, quien es el portavoz del Congreso de Líderes Cristianos. Pastor Eduardo, muy buenos días, es un gusto saludarle, bendiciones. Hola, buenos días a todos. En verdad es una grande bendición poder estar aquí ante el pueblo hondureño y poder estar aquí compartiendo este evento que vamos a tener en estos días. Perdón, que estamos seguros va a ser de grande bendición para todos los hondureños. Nuevamente, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Buenos días a todos. Buenos días, pastor. El pastor Benjamín también es un gusto saludarle, pastor, bendiciones. ¿Qué tal? Buenos días a todos los hondureños, los catrachos de corazón, como ya los conocemos. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar con ustedes y siempre fue un placer, un gusto conocer su corazón, su sencillez y su amor por la gente, por los demás. Gracias por invitarnos. Buenos días. Buenos días, el señor Santiago Lee también, quien es el portavoz del Congreso de Líderes Cristianos. Señor Santiago, es un gusto. Muy buenos días, me llamo Santiago, soy misionero de Honduras y estoy llevando 2 años de vivir aquí en Honduras. Es un placer de poder saludarle a todos ustedes y quisiera que podamos llevar este congreso a muchas personas para que llegue la palabra de Dios en el corazón de cada los hondureños. Amén. Muchísimas gracias a los 3 de verdad por estar en comunicación con nosotros. Y bueno, yo quisiera, pastor Benjamín, que hablemos primero que nada sobre cómo afrontar esta situación del COVID-19. Sabemos de que espiritualmente muchos, si no es que todo el mundo está quebrantado ante lo que está pasando en sus países. No solamente en América Latina, sino que también del otro lado del mundo, en los países de Italia, de Francia, España, etcétera.
¿Cómo afrontar, Pastor Benjamín, esta situación espiritualmente? Y le hago esta pregunta porque lo más propio sería cómo no quebrantarnos en medio de esta crisis, cómo no perder nuestra fe y nuestra mirada puesta en Dios en medio de lo que estamos pasando. Claro que sí, para mí es una muy, muy buena pregunta. Y bueno, nosotros en la Misión Buenas Nuevas tenemos la oportunidad de tener sedes en diferentes países, y los ministros de cada sede de los países en los que está nuestra misión, con anticipación nos estuvieron avisando esto desde que empezó por Asia y luego siguió por Europa y finalmente llegó aquí a Latinoamérica. Entonces, con anticipación ellos nos avisaban para tomar las medidas pertinentes, enseñándonos que no era una situación ni inventada, ni mediática, ni un juego, sino había que tomarlo con mucha responsabilidad. Y finalmente pudimos tomar las medidas responsables y pertinentes con anticipación. Y también prepararnos espiritualmente, porque ciertamente este asunto pues no es un tema bueno para muchos, ni bonito ni lindo de ninguna manera para muchas familias que han perdido a seres queridos muy especiales, y sobre todo viendo que el virus no respeta nada de las creencias religiosas, tampoco respeta nada del parentesco familiar. Se ha vuelto una situación difícil para muchos de nosotros el poder ver lo que el virus hace en medio de una familia, lo que hace en medio de una comunidad. Muchas personas que pensaban que, bueno, que a ellos no les podría pasar algo porque son muy especiales, finalmente este virus nos hizo darnos cuenta que necesitamos reconocer a Dios. La Biblia dice que nosotros somos como la niebla y como el pasto que crece y de repente es y ya no es. Y eso nos hizo darnos cuenta de nuestra insignificancia y la importancia de depender de Dios, de volver al corazón de Dios, y cómo el amor de Dios es el que nos da la verdadera importancia en el mundo. Entonces, lo más importante es que este virus nos puso de rodillas y de mirada hacia el cielo, y nos hizo reconocer que realmente necesitamos la gracia, la misericordia de Dios, y estar preparados en cualquier momento que nos toque ser llamados para poder tener que presentarle al Padre Dios la justicia y la fe que Él demanda. Claro, nosotros sabemos que es una justicia no de nuestras obras, sino una justicia de haber creído y confiado en su sacrificio, que nos lavó y nos limpió de nuestros pecados y nos dio entrada al cielo con el perdón. Entonces, el descubrir de nuevo el perdón y encontrar para los que quedamos aquí en este mundo el propósito de estar aquí. Sin propósito nos vamos a desesperar, estando aislados, estando encerrados en nuestros hogares, aguardando y las medidas sanitarias pertinentes, pero muchos jóvenes sobre todo se desesperan, ¿no? Y quieren salir y quieren hacer sus actividades normales, y nos damos cuenta que todo aquello por lo que batallábamos y peleábamos, que queríamos alcanzar, de repente no se vuelve tan importante. Ante esta situación nos damos cuenta que lo más importante es la familia, conservar a nuestros seres amados que tanto tiempo estuvimos perdiendo, discutiendo y mirando solamente los defectos de ellos, pero por la gracia de Dios ahora podemos valorarles y podemos aprender a conocerles y disfrutarles. Entonces es muy importante estos aspectos, ¿no? Aunque estamos en aislamiento con respecto a salir físicamente, pero es el tiempo también de compartir juntos, de regresar a la cercanía y valorar a las personas amadas en este tiempo. Pastor, muchísimas gracias. Pastor Eduardo, ahora que el pastor Benjamín menciona esto, venía en mi mente esta cita bíblica cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y había una tormenta. Los discípulos estaban asustados y le empezaron a hablar al Señor Jesús y le decían: Señor, para la tormenta, deténla, porque nos vamos a morir todos, nos vamos a ahogar. De repente, Pastor Eduardo, nos sentimos así también nosotros, la humanidad, en medio de lo que estamos pasando, como estos apóstoles que en su momento tuvieron ese temor de perder sus vidas en medio de esta tormenta. Sí, así es. Algo importante que la Biblia nos habla en Isaías 61, si me permite voy a leer 3 versículos rápidamente. Cómo no, con todo gusto, pastor. Dice: buenas nuevas de salvación para Sión, dice. El Espíritu de Jehová, la profecía sobre la venida del Mesías, del Cristo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados,
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bueno, la Biblia nos refiere que por un hombre, por Adán, entró el pecado a la humanidad, y por el pecado, cuando entró, vino la muerte a todos los hombres. Entonces, el pecado, la mentira del diablo, de la serpiente, hizo que el hombre dejara de creer en la palabra de Dios para irse hacia la mentira. Entonces, así, en lugar de poder tener la palabra por la cual Dios creó todas las cosas y sustenta la vida del ser humano porque es el creador, el hombre, al haberse apartado hacia la mentira, dice el Señor, le dijo a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, dice, maldita será la tierra, con dolor comerás todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque desde el momento en que la palabra de Dios ya no guió la vida del ser humano por el pecado que entró, entonces el hombre vive sin esperanza, con dolor. Por eso así es la promesa de Dios. Entonces lo que hizo Dios para resolver esto, envió a su Hijo amado, que son las buenas nuevas, el Evangelio, para que a través de su obra redentora en la cruz, el hombre, al creer que a través de esa obra y de esa sangre que derramó el Señor es perdonado, dice la palabra de Dios en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando entonces nosotros creemos en el Evangelio, las buenas nuevas, lo primero que hace Dios es reconciliarnos con Él, quitar el pecado de nuestro corazón solo por la fe en la sangre de Jesucristo, y entonces nos reconcilia con el Señor. A partir de ese momento, y en un arrepentimiento bíblico, que es volver el corazón a Dios, a la palabra, porque el hombre se apartó, dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, es decir, dejamos de creer en la palabra para seguir la mentira, dice, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz y dijo, consumado es, todo está pagado, todo está perdonado, ahora son reconciliados para que regresen su corazón a la palabra y a través de la palabra tengan la fuerza. Entonces, así como usted comentó ahorita, a través de lo que es la barca, cuando ellos sentían esa tormenta, esa situación difícil, lo que dice ahorita Isaías 61, el espíritu quebrantado, ¿verdad?, enlutados, con dolor, sin esperanza, pero cuando volvemos el corazón al Señor, y creo que el Señor Jesucristo limpió mis pecados para siempre por su sangre bendita, entonces ahora Dios me oye, porque dice la palabra que Dios está atento a la oración del justo, y entonces su palabra me empieza a guiar. Así como los discípulos tenían miedo en medio de la tempestad, cuando nosotros vamos a la palabra, dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros nacimos pecadores, pero en Cristo somos hechos justos, y Dios está atento a la oración del justo. Y dice en el Salmo 34, muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Entonces, no temas, yo estoy contigo. Una y otra vez la palabra de Dios, yo tengo mi pensamiento acerca de la situación, pero está la palabra de Dios. Cuando volvemos el corazón a Dios y esa palabra llega a mi corazón, cambia mi manera de ver la vida, porque ahora tengo esperanza y tengo la promesa de Dios que Él va a estar conmigo y Él me va a ayudar. Eso cambia radicalmente la vida del ser humano, porque así como el rey David, que tenía un corazón conforme al de Dios, es decir, todo consultaba a través de la palabra, que es la que tiene poder para calmar el viento y la tempestad y los mares. Cuando nosotros conectamos nuestro corazón con Dios, recibimos el perdón de pecados y además Dios promete estar, Cristo promete estar con nosotros. Y si Él está con nosotros, entonces se va el temor, se va la desesperanza, se va el miedo, se va la amargura, se va todo lo que esa oscuridad, tinieblas que hay en el corazón del ser humano por ya no tener la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos su palabra y la creemos, entonces nuestro corazón cambia. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice, entonces vendrá el gozo, vendrá la alegría, vendrá la paz, porque la palabra de Dios tiene el poder de calmar toda tempestad, de calmar todo problema, y además dice la Biblia, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces así, cuando nosotros aceptamos el corazón de Dios, nos da la victoria ante cualquier tormenta y cualquier situación. ¿Dónde está la solución de Dios? En el Evangelio, en las buenas nuevas, en la palabra de Dios, en Cristo. Cuando volvemos el corazón a la palabra, la gente vuelve a tener esperanza y vuelve a tener paz, como le sucedió a los discípulos en la barca. Pastor Eduardo, y usted mencionaba una palabra clave que me llama mucho la atención, conexión.
la humanidad habrá perdido su conexión con Jesús, con el Padre, antes de toda esta crisis que estamos viviendo y con todo lo que pasó en el mundo, considera usted, y quizás sea el momento oportuno esta pandemia del COVID-19 para volvernos a unir otra vez, no solamente de manera personal, sino que también de manera familiar. ¿Considera usted, padre, Pastor Eduardo? Sí, claro. De hecho, desde que nosotros nacimos, ya nosotros nacimos desconectados por ser descendiente de Adán pecadores, nacimos desconectados de la palabra de Dios. Por eso el Señor nos busca a través de su iglesia. Este congreso tiene ese propósito, poder edificar al pueblo de Dios, a toda la humanidad y en especial al pueblo de Honduras, para que podamos entender que hemos vivido apartados del corazón de Dios. Repito, como mencioné hace un rato, por eso le dijo el Señor a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste de ese fruto, es decir, el hombre creyó en la mentira y dejó de creer en la palabra, entonces los problemas en la familia, el alcoholismo, los pleitos, los divorcios, la fornicación, el adulterio, las chicas embarazadas, es el hecho de no tener la palabra y la guía de Dios en nuestro corazón. Pero cuando volvemos a Dios, e insisto, somos reconciliados a través del Evangelio, de la sangre de Cristo, porque dice la Biblia que Dios no oye al pecador, cuando entonces somos justificados a través de la sangre y volvemos el corazón a Dios, esa palabra, el Evangelio, mismo Jesucristo, cambia tremendamente la forma de vida del ser humano, no por su esfuerzo, sino por el poder de la palabra. Entonces, una familia que tenía pleitos, la pareja de verdad a punto de divorciarse, los hijos rebeldes, no obedecen. Cuando llega el poder de la palabra y del Evangelio, las familias cambian. E insisto, en medio de este sufrimiento y dolor tan grande que hay en toda la humanidad, con miles y miles de muertos, dice el Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Cuando nosotros volvemos a la palabra, regresa la paz, el amor de Dios, y esa conexión de volver el corazón a Dios cambia totalmente la vida del ser humano y nos fortalece y nos da esperanza en medio de tanto sufrimiento. Por eso, ¿qué debemos de hacer todos? Volver el corazón a Dios, a la palabra. Y cuando creemos en el Evangelio y somos justificados por la sangre de Cristo, solo por la sangre, y le creemos a Dios, desde ese momento el Señor toma control de nuestra vida y dice, verdad, a través de su iglesia, dice en Efesios 5, a su iglesia la cuida y la sustenta. Es una promesa de Dios. Y cuando yo lo creo, viene la bendita paz a mi corazón. No importa la tormenta que haya, mi familia también va a cambiar. Yo voy a cambiar, no por mí, sino por la palabra, por Jesucristo. Por eso son las buenas nuevas, las mejores noticias. Amén, pastor. Y bueno, quisiera también ahora enfocarme y hablar un poco con el señor Santiago Lee, porque él tiene algunos años de vivir aquí en Honduras y está viendo la situación precaria que estamos pasando en el país. Señor Lee, en torno a esto del COVID-19, su mensaje de esperanza también para el pueblo hondureño, porque estoy seguro que usted no es indiferente a las noticias, no es indiferente a lo que pasa en los hospitales, lo que pasa en las calles, lo que pasa a la gente de no tener alimentos. Es importante también que nos enfoquemos en nuestro país, que quizás está padeciendo un poco más que otros o menos que otros, pero usted con su experiencia, señor Lee, y que tiene un tiempo de vivir aquí en Honduras también, ¿cuál sería ese mensaje que le daría a la población hondureña? Bueno, buenos días a todos. Verdad, es un honor de vivir en Honduras y servir al Señor siendo misionero en Honduras. Tengo aproximadamente un año y algo de estar aquí en Honduras y pude aclarar una cosa, que los hondureños tienen un corazón abierto para el Señor. En sí, antes de llegar a Honduras, en mi corazón tuve un poco de miedo por las noticias que escuchaba, pero en verdad, por medio de experiencia, por medio de convivencia que estoy teniendo con los hondureños, pude anotar que Dios ha puesto en el corazón de los hondureños para buscar al Señor, para que esté atento de escuchar su palabra. Y mi esposa ha crecido en Centro y Sudamérica desde los 3 años. Y a veces ella me dice, amor, yo he conocido muchos países de Centro y Sudamérica, pero nunca he conocido un país como Honduras que sea tan religioso,
que tienen un corazón abierto para el Señor. Entonces, hemos podido ver que Dios, por medio de esta situación, esta pandemia, nos hace acercarnos más hacia el Señor, aunque la situación sí, está un poco difícil. Cuando nosotros salimos a la calle, también vemos que muchas personas salen a pedir ayuda. También en el hospital está grave la situación, está aumentando muchos casos. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de creer en Dios, tener confianza en Él, porque eres bueno. Y también hace poco leyendo un versículo aquí, el libro de Josué capítulo 1, versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y te desampararé. Esfuérzate y sea valiente. Leyendo ese versículo me daba mucho gusto y alegría, porque aunque la situación se empeora, aunque la situación está difícil, pero Dios nos permite esta promesa que no nos va a dejar, no nos va a desamparar y va a estar siempre con nosotros. Y considerando la vida de José, después de haber soñado, ¿sí?, que Dios lo va a utilizar, la vida de José empezó a empeorarse y empezó a tener mucha dificultad, hasta que entró en la cárcel, hasta que fue vendido por sus hermanos. Sin embargo, podemos ver en muchos versículos, dice, mas Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. Podemos asegurar esto, que Dios está con nosotros en esa pandemia, no nos deja, no nos desampara. Y hemos escuchado el mensaje del pastor Arellano, que por medio de la sangre de Cristo, nosotros tenemos certeza que Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger de toda esta pandemia. Aquí versículo 9 también dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese mensaje lo tomé para venir a Honduras. Donde quiera que nosotros vayamos, Dios está con nosotros. Espero que el pueblo de hondureño pueda tomar esta promesa en su corazón, pueda aceptarlo, confiando en Dios. Dice, seamos valientes, ¿verdad? Con confianza en el Señor, luchamos con esta pandemia. Y también nosotros estamos orando por la pareja presencial, especialmente. Espero que Dios lo guarde, Dios le protege de toda esta situación. Y espero que le dé la salud y la fortaleza. Y también desde Corea, el pastor Oksupa, quien es pastor fundador de la Misión Buenas Nuevas, y el expositor principal de este congreso, también ha mandado un saludo, cordial saludo para la pareja presencial, para que Dios lo guarde, Dios lo protege. Así que el pueblo hondureño, vamos a tener esta confianza en el Señor. Muchísimas gracias. Señor Lee, muchísimas gracias. Pastor Benjamín, ahorita que el señor Lee mencionaba esto, daba su mensaje también, me sentí en un momento, y lo digo de manera personal, me sentí como Job, aquel siervo del Señor fiel que el enemigo lo atacó, lo deshizo, lo armó, lo desarmó, hizo con él lo que el Señor le permitió. Y el pueblo hondureño quizás pueda que estemos así en este momento, perdiéndolo todo. Podríamos rescatarnos nosotros y seguir siendo fieles al Señor en medio de toda esta situación, así como lo hizo Job. Claro, ese pasaje que acabas de comentar llama mucho nuestra atención. Cuando leemos el libro de Job, podemos ver que al principio Job reacciona con mucha fuerza y determinación a ser fiel al Señor. Sí. Pero pasados unos versículos más, podemos sentir que Job comienza a desfallecer, a flaquear, e incluso cuando platica con sus amigos, y muchas veces expresa sobre mejor me hubiera sido no haber nacido, porque realmente la situación que Job pasaba era dura, perder a su familia, perder todo lo que tenía, y además cosas en las que a veces nosotros solemos decir que por eso Dios está con nosotros. Pero cuando miramos la vida de Job, vemos que él perdió muchas cosas, y entonces parecía como, ya Dios ya no va a estar con nosotros, ya Dios, ya Dios me abandonó y me quiso afligir. Y entre todas estas quejas que empezaron a salir en su corazón, sin entender por qué le pasaba lo que le pasaba, cuando llegamos al final del libro de Job, Dios habla con Job.
y le hace entender que la razón que Dios está con él no tiene nada que ver con alguna condición o alguna situación que hay alrededor, sino que realmente estas situaciones y dificultades Dios las permite para que podamos encontrarnos verdaderamente con Él. Al final, Job dice algo a Dios, así en este libro, le dice: antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y en medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades y situaciones, podemos reencontrarnos con el amor del Señor Jesucristo. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y que el que teme todavía no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor lleva en sí castigo, pero que el perfecto amor echó fuera todo el temor. ¿Cuál es el temor que el amor de Dios quiere echar fuera? Pues el temor, por ejemplo, a encontrarnos con Dios en la siguiente, en el juicio, y poder saber que Cristo pagó el juicio por nosotros y nos limpió con su sangre. Y el amor de Dios que nos hace saber que por su gracia está con nosotros, no por alguna situación, y que a pesar de la situación podemos contar con Él, con su ayuda, con su bendición. Entonces yo quiero que exactamente como Job, podamos encontrarnos de vuelta, no con un Dios de oídas, sino con un Dios con el que podemos realmente relacionarnos y con el que podemos encontrarnos directamente a través del Señor Jesucristo. Es por eso que yo invito, ¿no?, al pueblo hondureño, y no solamente al pueblo hondureño, sino a todas las personas, que este tiempo lo utilicemos para regresar al primer amor, para regresar al corazón de Dios. Es un tiempo de clamor, es un tiempo de ver qué es lo que realmente vale en esta vida, y nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Entonces, definitivamente Dios estará allí para todos aquellos que deciden refugiarse bajo sus alas. Y este pasaje de Job realmente es muy, muy, muy singular, muy precioso. Algunos se sienten difíciles porque sienten: yo no soy tan fiel, pero dice la Biblia: aunque ustedes no sean fieles, yo siempre permanezco fiel. Dios así dice, ¿no? Dios siempre permanece fiel. Y aunque Job pudo tener un poco de queja, dificultad, desmayo, flaqueo, pero Dios nunca apartó de él su misericordia para estar con él hasta el final, que Job dice que después recibió lo doble, ¿no?, de todo lo que había perdido, no solamente en cuanto a lo material, sino en su corazón fue restaurado al doble y pudo sentir: ahora mis ojos ven al Señor. Espero que el pueblo hondureño pueda ver al Señor, y este mundo, después de esta situación, o a través de esta situación, puedan ver al Señor Jesucristo, que les será verdaderamente un consuelo al doble de gozo del que tenían antes, si es que pueden dirigirse hacia Dios. Entonces, por eso también organizamos este tipo de congreso como el CLF, Congreso de Líderes Cristianos, para invitar no solamente al ministerio cristiano, sino a muchas personas a que puedan encontrarse con el primer amor, el amor de nuestro Señor hacia nosotros. Y esa era mi siguiente pregunta, pastor, y quisiera que me la respondiera el pastor Eduardo. ¿Cómo volver a ese amor de principio? Es decir, ¿cómo regresar yo como ciudadano, como ser humano, como pecador, volver a los brazos de mi Padre como lo hizo el hijo pródigo, pastor Eduardo, arrepentido de haber malgastado su fortuna, arrepentido de haber malgastado su vida? ¿Cómo lograr volver a los brazos de mi Padre y volver a ese amor de principio? Sí, habíamos mencionado hace un rato que la Biblia dice en Isaías 55:7: deje limpio su camino el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será quien perdonar, así como el hijo pródigo. Entonces, por el pecado todos nos descarriamos como ovejas, es decir, sin tomar en cuenta la palabra de Dios en nuestra vida, viviendo conforme a los deseos de nuestra carne. Pero como esa sabiduría es parte de la mentira que la serpiente, ¿verdad?, cuando entró el pecado vio al ser humano, entonces el dolor y el sufrimiento que está en nuestra vida es la falta de la palabra de Dios. ¿Cómo poder volver? No es nada difícil. Cuando nosotros, como el hijo pródigo, volvemos en sí, que es el arrepentimiento, aquí nadie me da de comer. Él estaba en el chiquero de puercos, ¿verdad? Bueno, en México así se le dice, el lugar donde viven los puercos, que significa la inmundicia de vivir sin la palabra. Por eso los vicios, los problemas, todo eso así vive la humanidad. Pero así como el hijo pródigo, cuando reflexionamos, sin la palabra, sin Dios, sin el evangelio, sin Cristo, estoy perdido. Necesito volver al Padre. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Entonces, en estos momentos, a través de la iglesia, a través de este congreso, con la prédica del evangelio, dice el Señor Jesucristo: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué nos manda el Señor? Vuelvan a mí, vuelvan a mí. Dice la palabra, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Es volver el corazón a la palabra, al Evangelio, creer en Jesucristo como nuestro Redentor, que por su sangre perdonó nuestros pecados, para que de hoy en adelante la palabra de Dios, con su poder, sea la que transforme mi vida, mi familia, y en los momentos como los que estamos viviendo, la paz y el gozo, dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo, sino solamente como yo la puedo dar. No hay otra manera que nosotros podamos tener paz en medio de tanta dificultad, si no es conectando nuestro corazón con Dios. Por eso, ¿cómo volver a Dios? Buscando la palabra, buscando escuchar la palabra, el Evangelio, para ser reconciliados, convertirnos de pecadores en justos. Repito, Dios no oye al pecador, pero Dios oye al justo. Toda vez que creemos en el Evangelio y el pecado es quitado de nuestro corazón por la sangre de Cristo, en ese momento Dios nos escucha, nos ayuda. Y su palabra, con el poder que tiene, porque todo fue hecho por la palabra desde que Dios terminó la creación, empieza a darnos ese poder en nuestra vida para vencer toda dificultad y todo problema. Y aún así, aun cuando este cuerpo pudiera acabarse, porque tarde o temprano va a suceder, la esperanza del Evangelio de la vida eterna trae una paz maravillosa a nuestro corazón. No importa lo que pase, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque yo voy con mi Señor. Se acaba el temor a la muerte. Tarde o temprano todo se va a deshacer este cuerpo, pero cuando tenemos la promesa, el Evangelio, las buenas nuevas, hay esperanza y hay gozo. Yo voy con mi Señor. Entonces se acaba el miedo. Es maravilloso. Por eso es importante, sencillo, volver a la palabra, volver al Evangelio, volver a Dios. Pastores, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una breve pausa comercial. Por favor, nos esperan unos minutos, porque al regresar vamos a hablar de lleno y completamente sobre este Congreso de Líderes Cristianos que se va a transmitir en YouTube, a través también de Zoom, a nivel latinoamericano, a nivel internacional. Y queremos conocer, pues, precisamente los detalles de este Congreso que se llevará a cabo a partir de este jueves. Agradecidos con los tres, por supuesto, por estos mensajes y estas palabras de esperanza, de fe, que sabemos que al pueblo hondureño en este momento nos fortalecen y es cuando más las necesitamos para poder salir adelante, para poder levantarnos en medio de las cenizas y poder seguir caminando. Y sobre todo, considero yo muy personalmente, y yo sé que ustedes tres me van a dar la razón también, es volver a los brazos de nuestro Señor Jesús, que es lo más importante. Eso es lo más importante en medio de esta crisis. Nos esperan un momento, por favor, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Ya regresamos con más aquí en Diálogo, conversando el día de hoy con el pastor Eduardo Arellano, el pastor Benjamín Marún y el pastor Santiago Lee también, sobre un congreso. Viniendo después de la pausa hablaremos sobre este Congreso de Líderes Cristianos que pues tiene el objetivo principal de llevar, como lo han mencionado los pastores, ese evangelio, esa fe y esa esperanza a este mundo, a este pueblo que tanto lo necesita. Vamos a una breve pausa, por favor, no nos cambie. Regresamos con más. Continuamos con más aquí en Diálogo en Hola Honduras. Hoy estamos en compañía vía Zoom con el pastor Eduardo Arellano, el pastor Benjamín Marún y el pastor también Santiago Lee, para hablar precisamente después de esta pausa comercial sobre este Congreso de Líderes Cristianos que será este próximo jueves 25 en esta semana. Y el Señor, bueno, ustedes pueden ver en pantalla ahí los horarios en donde se va a llevar a cabo también este Congreso. Ahí está el ID del Zoom para que usted pueda ingresar y pueda verlo también. Se va a hacer una transmisión en directo por Facebook Live y YouTube. Y quisiera preguntarle directamente al señor Santiago Lee. Sé que también el pastor Eduardo y Benjamín están involucrados directamente en la organización de este Congreso. Pero señor Lee, háblenos este Congreso, ¿cuál es el objetivo principal que tiene para que la gente pueda pues estar con ustedes y acompañarles este 25 de junio? Bueno, este Congreso de Líderes Cristianos se llevará a cabo durante 3 días, el jueves 25 al 27 de este mes, por el propósito de volvernos a las Escrituras. Cuando se realizó el primer Congreso aquí en Honduras,
el mes de febrero invitando al pastor principal de la misión, el pastor Ospa. El tema era volvernos a las escrituras. Así que el tema o el propósito, el motivo de ese congreso es para poder predicar el evangelio y también para anunciar la palabra, buenas nuevas a muchas personas para que volvamos al Señor, como nos mencionaba el pastor Eduardo Arellano, y para que podamos llenar nuestro corazón con la palabra, para que en este tiempo, en esta pandemia, ¿qué nos puede salvar de esa situación? La palabra de Dios. Entonces, con la única intención de anunciar el evangelio, evangelismo para Latinoamérica. Nosotros estamos realizando este congreso sin ninguna importancia de doctrina o denominación. Estamos invitando a todos los cristianos, aunque no sea cristiano, también pueden llegar para que podamos escuchar de la palabra de Dios y llenar nuestro corazón con su santa palabra. Y estará transmitiendo por Facebook, por YouTube, así que todos los que estando en la casa pueden tener ese acceso de acercarse y participar en ese congreso. Así que todos son bienvenidos. Quisiera invitar cordialmente a todos ustedes para que puedan ser parte de ese congreso de líderes cristianos. Ahora, señor Lee, este congreso se pretendía hacer obviamente de manera presencial. Debido a la situación que estamos viviendo, pues estamos utilizando todos los medios digitales para poder llegar al corazón de la gente. Así es. Por lo general nosotros realizamos ese congreso en presencial y en personal para que lleguen las personas y abrimos junto la Biblia. Lo más importante, confirmar y escudriñar junto a la Biblia. Pero por la situación que estamos pasando, estamos transmitiendo por Facebook, YouTube de una manera virtual. Pero también, lo más importante, nosotros estamos recibiendo inscripción para que las personas puedan tomar en cuenta la importancia de participar en el Congreso. Así que quisiera brindar la información, el contacto que ustedes pueden acercarse, que es 8803-4326. También 2281-5692, donde ustedes puedan acercarse y también pueden consultar sobre el Congreso y también pueden inscribirse para que puedan tomar este congreso hasta que puedan dirigir la palabra de Dios en nuestros corazones. Le consulto al pastor Benjamín, que sé que está involucrado también, señor Lee, en este congreso. ¿Qué tengo que esperar yo, pastor Benjamín, en este magnífico congreso que estoy seguro y con las palabras que ustedes nos han dado, va a ser un congreso lleno de mucha espiritualidad, de mucha fe, de mucho amor hacia Dios? ¿Qué puedo esperar yo si decido unirme a ustedes en esta videoconferencia de Zoom o por YouTube o Facebook Live? Claro que sí. En este congreso lo principal es volver a la palabra de Dios, volvernos al primer amor de nuestro Señor. Hay en la Biblia un pasaje en Apocalipsis capítulo 2 donde a una iglesia llamada Iglesia de los Efesios Dios habla y les habla con fuerza, ¿no? Les encomia por su ardua labor y por su arduo desempeño llevando el ministerio y trabajando arduamente, y dice esta expresión, por amor de su nombre. Pero le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. En un tiempo donde nosotros como cristianos y todo el mundo en general nos afanamos tanto por el trabajo, por tratar de desempeñar lo mejor posible nuestra función y nuestros propósitos, nos olvidamos de depender de Él, nos olvidamos de regresar a cobijarnos bajo su gracia. Entonces en este congreso pueden esperar un refresco espiritual, que aquellos que han estado arduamente sirviendo por amor del nombre del Señor puedan volver a aquel primer amor donde todo aquel afán no aparecía y también toda aquella carga no existía, sino existía una pasión, un propósito, un sentir de esperanza que no nos movía a través de alguna amenaza, tampoco nos movía a través de alguna obligación, sino nos movía por la inspiración del amor y del poder de nuestro Dios. Entonces lo que ahí el pueblo cristiano y el pueblo no cristiano en general pueden encontrar es una fuente de agua viva que reavivará, ¿no? Como Jesucristo le dijo a aquella mujer samaritana, le dijo, el que beba del agua que yo le daré será en él una fuente que brote para vida eterna, un agua viva. Y aunque aquella mujer que había tenido 5 maridos y con el que ahora vivía no era su marido, y había vivido muy mal, ¿no? Pero cuando se encontró con Jesucristo, la esperanza y el amor que Jesucristo le dio, la hizo ir a predicar a todo Samaria, y luego muchísimos samaritanos por medio de ella que recibían a Cristo, recibían las buenas nuevas de salvación y decían,
Ahora creemos que verdaderamente el Cristo es el Salvador del mundo, no solo por tu dicho, sino porque hemos venido a ver al Cristo y realmente hemos constatado ello. Entonces, lo que puede encontrar ahí el pueblo es ese renuevo, esa fuerza, esa confirmación, y aparte una fraternidad, una comunión, un compañerismo sincero, que como está escrito sea como la Biblia dice, ¿no? Un amor fraternal no fingido. Entonces van a encontrar aquel compañerismo, aquel renuevo espiritual y aquel fundamento en el cual nosotros decimos que somos cristianos, que es el Evangelio del Señor Jesucristo, bien firme y bien establecido en nuestros corazones. Entonces, pues es un precioso tiempo, un momento para poder encontrarnos de esta manera. En este congreso, Pastor Eduardo, van a estar líderes de Ecuador, tengo entendido, de Colombia, de Costa Rica, de México, de Guatemala. O sea, prácticamente toda América Latina va a estar, de Argentina, de Bolivia también. Todas estas de Paraguay, bueno, todos estos líderes van a estar conectados en una misma, en una sintonía espiritual y obviamente con el objetivo que ya lo mencionaba el Pastor Benjamín, de poder llevar ese amor de principio una vez más a la ciudadanía, al pueblo latinoamericano que quizás lo ha perdido. Sí, de hecho este Congreso de Líderes Cristianos va a ser a nivel mundial. Ahorita la publicidad que usted está viendo es porque obviamente por el idioma lo tenemos que segmentar, pero realmente este Congreso de Líderes Cristianos va a estar a nivel de todo el mundo, en los 5 continentes, y tenemos una esperanza en Dios que aproximadamente 1 millón de líderes y pastores a nivel de todo el mundo van a estar. Y si me permite un poquito nada más comentar sobre los antecedentes del Congreso de Líderes Cristianos, actualmente a la fecha más de 200,000 pastores en todo el mundo han participado en él. Y uno de los propósitos que Dios está guiando a través de este Congreso es que como en la época de la Reforma de Lutero, ¿verdad? Había mucha oscuridad, había esa búsqueda de Dios, pero Lutero tenía mucha carga de pecado en su corazón. Entonces, cuando él buscó la palabra de Dios, se pudo dar cuenta a través de Romanos capítulo 1, 17 y 18, que en el Evangelio, ¿verdad? La justicia de Dios, no la del ser humano, se revela por fe y para fe. Entonces, hoy en la actualidad, por también el engaño del pecado, hay mucha confusión entre la ley y la gracia, que aunque la Biblia nos dice en Romanos 6 que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, cuando en el púlpito se enseña, tú tienes que hacer, tú tienes que cumplir, tú tienes que hacer, entonces viene una confusión. Entonces Cristo pagó por mis pecados, pero como nosotros al nacer pecadores seguimos pecando, no hay justo que no peque, no hay hombre que no peque, entonces viene una doble pensamiento. Bueno, creo en Jesucristo, pero caray, sigo pecando, entonces yo sigo teniendo pecado. Y aunque la Biblia diga, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por esa confusión, pues mucha gente sigue sintiendo condenación en su corazón. A través del Congreso de Líderes Cristianos, así como en la época de Lutero, las 5 solás, solamente debemos de creer en lo que dice la palabra, solamente la salvación es por gracia, no por las obras humanas, solamente es por la fe, no por otra situación, solamente es por lo que hizo Cristo en la cruz y finalmente solo la gloria es para Dios, no para el ser humano. Bajo estos principios bíblicos que están en todas las escrituras, el Congreso de Líderes Cristianos ha bendecido a miles de pastores en todo el mundo y confiamos en que también ahora va a ser a través de este evento, insisto, que no solamente es en Latinoamérica, sino a nivel de los 5 continentes. Pastor Eduardo, y le voy a pedir a nuestros compañeros de dirección de cámara que por favor nos pongan el arte en pantalla del Congreso para que las personas puedan tener el ID de Zoom para que puedan ingresar. Y Pastor, usted me comenta también que esto va a ser a nivel mundial. Al mismo tiempo se va a realizar en todo el mundo, es decir, el mismo 25 de junio comienza a nivel mundial o se tiene también segmentadas las fechas. No, todo va a ser en vivo en los 5 continentes. Perfecto. Repito, como todo está dividido por idiomas, o sea, nuestras sedes en Europa hicieron sus propios promocionales, en África hicieron sus propios promocionales, y en el caso de América estamos viendo todo lo que es los países de habla hispana. Entonces, el Congreso, ahí en el flyer, en el volante promocional, en el afiche, aparecen los horarios de acuerdo al país, es decir, por los cambios horarios que hay. Pero aquí en el caso de Honduras va a empezar a las 8 de la mañana. Recomendamos que entren a través de Facebook y YouTube. ¿Por qué? Porque la transmisión va a ser todo el día, empieza a las 8 de la mañana hora de Honduras y termina aproximadamente 8 de la noche.
Entonces, a las 8 de la mañana vamos a empezar con una conferencia del pastor Oxopar, el fundador de la Misión Buenas Nuevas. A las 11 de la mañana empiezan 7 academias con temas muy interesantes, en verdad, como el ministerio juvenil, el ministerio en prisiones, como es el tabernáculo, lo que es el liderazgo, la vida de fe, que va a fortalecer el ministerio de los pastores. Sobre todo también muchos pastores también están desanimados, han muerto muchos pastores. Entonces esto va a fortalecer sus ministerios. Y finalmente a las 5 de la tarde seguirá la segunda conferencia del pastor Oxopar. Entonces la transmisión es continua. Si entran por Zoom, solamente por Zoom se va a transmitir lo que es la conferencia del pastor Oxopar, pero realmente la programación continua será a través de Facebook y de YouTube. Entonces les recomendamos que entren así. E insisto, en cada segmento geográfico nos dividimos por el afecto del idioma. La transmisión va a ser simultánea y en vivo en los 5 continentes, los 3 días. ¿Cómo seguirlos en Facebook, pastor, entonces? A través de ahí en el flyer aparecen las páginas, Misión Buenas Nuevas Oficial, en el caso de Facebook, ahí entran, y en el caso de YouTube, solamente buscan Misión Buenas Nuevas y les va a aparecer inmediatamente la transmisión en vivo, la última transmisión, no siempre aparece el más reciente al más antiguo, inmediatamente van a encontrar la transmisión en vivo. Ahora, el resultado, pastor, que se espera tener de este congreso virtual, que, bueno, podríamos decir que sería el primero, ¿verdad, pastor? De hecho, a nivel mundial así es el primero. ¿Verdad? Sí. Recientemente, en el mes de mayo, tuvimos un seminario bíblico también a nivel mundial, y en ese seminario que fue abierto, no iba dirigido solamente a pastores, sino a todo el mundo. Por la gracia de Dios, 1,000 millones de personas escucharon el evangelio en todo el mundo. Ahora, como va dirigido a pastores y líderes, nuestra expectativa es que haya 1 millón de siervos, de pastores, líderes en los diferentes ministerios que a nivel mundial escuchan este congreso. En verdad, creemos que Dios está trabajando fuertemente por 2 cosas. Primeramente, por los problemas que estamos viviendo. Se necesita fortalecer el corazón con la palabra de Dios, el evangelio. Y segundo, ante la inminente venida del Señor Jesucristo, Dios quiere que todo mundo pueda tener esa salvación tan grande que nos da el Señor Jesucristo, no por las obras de la ley, sino por la fe, por la gracia. Muchísimas gracias, pastor. No sé quién de ustedes 3 me puede responder esta pregunta. No sé si el señor Lee o el pastor Benjamín, o también usted, pastor Eduardo. ¿Hay más agenda, o sea, hay más congresos para a futuros, a corto o a largo plazo? ¿Qué otra cosa podemos esperar? Obviamente con el objetivo, como ustedes 3 bien lo apuntan, de fortalecer precisamente la espiritualidad de las personas y devolver ese amor de principio. ¿Hay más proyectos a futuro? Sí, bueno, si me permiten, en la misión ahorita, por lo que fue la pandemia, cambió radicalmente el programa anual. O sea, ya teníamos un programa, teníamos un congreso en Nueva York en el mes de abril, teníamos también un congreso para miles de pastores allá en Corea del Sur, y a nivel local, a nivel nacional, todos estos congresos y seminarios estaban planeados ya había un programa. Pero como vino la pandemia, totalmente cambió toda la situación, de tal manera que esto Dios lo ha estado guiando para que, insisto, como en el mes de mayo se llevó a cabo el seminario bíblico, eso no estaba planeado y mucho menos que 1,000 millones de personas escucharan el evangelio. Y ahorita también teníamos esos congresos donde a lo mejor tal vez asistirían 2,000, 3,000, pero qué diferencia hay contra 1 millón de pastores y líderes. Por lo tanto, Dios nos está guiando y sí, va a haber más eventos, los vamos a estar publicitando, los vamos a estar anunciando. Y así como venimos aquí a anunciar y gracias a ustedes que nos permiten hacerlo, también en breve que tengamos ya los nuevos eventos, porque insisto, esto nos estamos adaptando a la situación, porque nadie sabe cuándo va a acabar la pandemia. Entonces seguiremos teniendo muchos eventos y si ustedes nos permiten también, pues también vendremos aquí para anunciarlos. Con todo gusto, pastor, nosotros estamos para servirles las veces que ustedes consideren necesario y propio, pues estamos a sus órdenes. El tiempo se nos ha ido muy rápido. Yo quisiera, por favor, que cada uno de ustedes se despidiera con palabras de esperanza y quisiera pedirle, pastor Eduardo, que por favor cerráramos esta entrevista con una bella oración, una fuerte oración. Primero me despido del pastor Benjamín Marrún. Pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Fue un gusto. Muy bien. Vamos entonces a orar. Vamos a pedir al Señor.
Gracias, Señor, por tu gracia y misericordia a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Dice tu palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, tú permites todo y sabes por qué se dan las cosas. Tú eres el Todopoderoso. Y como hace un rato se comentaba, Señor, tú estás permitiendo aún la dificultad para que el mundo vuelva su corazón a ti. Nuestro corazón es a veces tan soberbio, tan altivo, que no queremos buscarte, Señor. Entonces la gente vive alejado de tu palabra y por eso el sufrimiento en la humanidad, porque el problema no es de ahorita. Tantos problemas que hay en la sociedad, la delincuencia, tantos problemas, pero el hombre no quiere volver su corazón a ti. Pero a través, Señor, de tu palabra, de tu iglesia, tú nos traes el mensaje de esperanza y de salvación, para que cada una de las personas pueda meditar, así como hablábamos del Hijo Pródigo, y pueda ver su condición verdadera. Sin tu palabra, sin el Evangelio, sin el perdón de pecados, el hombre está perdido. Pero a través, Señor, de tu iglesia, tú mandas a tus siervos para que puedan compartirnos este mensaje de esperanza y de buenas nuevas, donde el hombre es justificado y perdonado no por su obra ni su justicia, sino solamente por la sangre preciosa del Cordero. Y cuando así nosotros creemos de corazón, entonces somos reconciliados, Señor, y volvemos el corazón a ti para que de hoy en adelante, por la guía del Espíritu Santo, a través de meditar y guardar tu palabra en nuestro corazón, nuestras vidas cambian, Señor. Y ya no ponemos la mira en las cosas que se ven, como dice Pablo, sino ponemos la mira en las cosas que no se ven en lo eterno. Cuando así nuestro corazón conoce la verdad y la esperanza del Evangelio, entonces una paz maravillosa llega a nuestro corazón. Soy limpio, no por mis obras, sino por Jesucristo. Y de hoy en adelante, mi vida depende de Él. Así, Señor, uniéndonos a tu iglesia, tu palabra nos guía, nos conduce, y así como hablábamos también hace un rato, cuando vienen las tormentas, las dificultades, como los discípulos ahí en el mar de Galilea, Señor, cuando escuchamos tu palabra, Señor, tiene el poder de cambiar esos vientos, Señor, huracanados, esas tormentas que nosotros pensamos que nos van a hundir y que no tenemos esperanza, Señor. Dice en Efesios 2 que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, porque Dios significa que hay un creador que ya hizo todo por su palabra. Y cuando tú nos llevas a través de la dificultad a que reconozcamos la humanidad, Honduras, cada uno de nosotros que necesitamos de ti, Señor, entonces podemos entender por qué Cristo vino a morir en la cruz, para que podamos creer, Señor, y por esa sangre bendita ser perdonados para siempre. Entonces, así, Señor, tenemos la esperanza de la vida eterna. Y no solamente eso, sino como hace un rato leía tu siervo también, Señor Santiago, entonces dice tu palabra, no temas, porque yo estoy contigo. Y cuando esa palabra está en mi corazón, todo miedo, todo temor, todo vicio, todo problema, todo pleito, toda dificultad, Señor, es maravillosamente transformada por el poder de tu palabra. Gracias, mi Dios, en verdad, porque tú tienes misericordia de nosotros, y en especial queremos rogarte primeramente porque tú bendigas este canal televisivo, Señor, que también lo estás utilizando para llevar esperanza a Honduras. Y te rogamos por el mundo, Señor, porque tengas misericordia, porque este problema esté a nivel mundial en todos los países, Señor. Haz que todo, Señor, el mundo vuelva a ti, Señor. Utilízanos para llevar tu mensaje. Y en especial te rogamos, Señor, por el pueblo de Honduras. Trae ese corazón de buscarte, Señor. Dales el corazón de buscarte y de anhelar tu palabra y de creer, Señor, de todo corazón que Jesucristo ya pagó por sus pecados a través de su sangre, para que en verdad puedan creer que son justos. Y Dios oye, está atento a la oración del justo, dice tu palabra. Por eso hoy, Señor, que este mensaje llegue al corazón de todos los hondureños. Bendice a las autoridades, Señor. Dale sabiduría para guiar en este momento ante tanto problema y dificultad que hay, Señor. Pero sobre todo, derrama tu Santo Espíritu a través del Evangelio en el pueblo hondureño. Bendícelos grandemente y tráeles la paz y la fortaleza, pero sobre todo la solución a través del Evangelio, Señor. No hay otra manera que podamos salir adelante de esto. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás atento a la oración del justo y la oración del justo puede mucho. Por eso creemos que, Señor, a través de tu palabra y tu Evangelio vas a bendecir grandemente al pueblo hondureño. Y permítenos, Señor, que este Congreso de Líderes Cristianos para estos días que vienen
Señor, tú lo utilices grandemente para que el corazón de los pastores, de los líderes de tu pueblo y también mucha gente sea alcanzada, fortalezca sus corazones, Señor, y podemos, como dice tu palabra, poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, porque es el único que puede cambiar esta situación. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Señor Lee, le dejo brevemente para que se pueda despedir de nosotros. Muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo el pueblo hondureño. Es un honor, ¿verdad?, estar junto esta mañana y transmitir ese mensaje positivo, mensaje de fe, mensaje de esperanza. Espero que ese congreso llegue a muchas personas del pueblo hondureño y, como le repito, tenemos inscripción para que puedan apuntarse y para que puedan también recoger su certificado, o pueden llamarnos 8803-4326, 8803-4326. Cualquier consulta, cualquier información puede conseguir por medio de este número. También nosotros por la página de Facebook estaremos atentos por sus llamadas, por su información. Y muchísimas gracias una vez más al canal por invitarnos. Quizá que Dios le bendiga. Dios, la gracia del Señor y la bendición de Dios esté sobre ustedes. Muchísimas gracias. Amén. Muchísimas gracias. Pastor Benjamín, sus últimas palabras y por supuesto agradecidos por habernos acompañado el día de hoy. Nosotros por tener la oportunidad de compartir un tiempo con ustedes, aunque sea breve, pero les agradecemos mucho de todo corazón. El pueblo catracho, el pueblo hondureño está en nuestro corazón, en nuestras oraciones, y seamos quienes volteamos a ver al Señor, quienes nos refugiamos bajo sus alas nuevamente. Amén. Pastor Eduardo, sus últimas palabras y gracias una vez más. Sí, muchas gracias a Dios primeramente y a ustedes por permitirnos estar aquí. Quisiera enviarle un saludo al todo pueblo hondureño, darle las gracias y en especial a toda esa gente tan cariñosa y amorosa que nos recibió ahora a principio de año, el grupo de liderazgo, ¿verdad?, de unos de ahí del gobierno que cooperaron no con otro interés, sino simplemente ayudar a los jóvenes, y también por todo ese grupo de jóvenes que me gozo mucho, sé que están trabajando y apoyando para que el pueblo de Honduras cambie. También les envío un cordial saludo. Gracias porque cuando estuvimos nos trataron muy bien, en verdad nos sentimos muy bendecidos con el pueblo hondureño y reciban un caluroso afecto desde México. Que Dios les bendiga mucho. Gracias. Amén, muchísimas gracias. Gracias a los tres por habernos acompañado. Llegamos al final de este espacio del diálogo, repetición del mismo, por supuesto, hoy en punto de las 11 de la noche. Recuerde, lo más importante es, por supuesto, volver a ese amor de principio, reconocer nuestros pecados, aceptarlos y, por supuesto, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a Jesús. Recordemos que el Señor nos ama tal y como somos, con defectos y virtudes. Y en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, tener actividades como estas, como este Congreso de Líderes Cristianos, estamos seguros que va a fortalecer a todas aquellas personas espiritualmente que más lo necesitan en medio de esta crisis sanitaria. Vamos a una pequeña pausa comercial, luego continuamos con más información en Hola Honduras. Noticias con la información más importante de este día. Secretaría de Desarrollo Económico congela precios de 30 productos. La Secretaría de Desarrollo Económico anunció el congelamiento de precios de 30 productos de la canasta básica por un mes. El plazo comienza a partir del 22 de junio hasta el 22 de julio. Entre los productos está el pescado, las carnes, la leche y sus derivados, granos básicos, verduras, frutas, vegetales y otros productos alimenticios. De acuerdo al artículo 74 de la Ley de Protección al Consumidor, la vigencia del congelamiento de precios puede ser prorrogable por igual término mientras persistan las causas que la originaron. OMS preocupada por situación de Honduras ante la pandemia. La representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial en Honduras, Piedad Huerta, dijo que les preocupa la situación del país ante los aumentos de casos y fallecimientos por COVID-19.
Huerta manifestó que se siente sumamente preocupada por lo que ocurre en Honduras, por la cantidad de contagios y decesos a causa de la enfermedad. Honduras contabiliza 12.772 casos, 363 fallecimientos y 1.293 recuperados en 102 días de pandemia. Recordó que el país está en una fase de contagio comunitario, lo que significa que no se sabe quién está infectado y quién no, por lo tanto el riesgo es mayor para todos. Finanzas pide publicar inventario de compras COVID-19. La titular de la Secretaría de Finanzas, Rocío Tabora, pidió a varias instituciones involucradas en las compras de insumos y equipos médicos publicar un inventario conjunto de las compras realizadas, así como informar de lo entregado a los hospitales. Asimismo, la funcionaria de gobierno agrega que además es necesario que se publique un informe en que se detalle el estado de lo comprado y aún no recibido en el sistema de salud hondureño. 34% de los casos positivos de COVID-19 son de niños y jóvenes. De acuerdo al registro y análisis de datos que realiza la red COIPRODEN sobre la evolución e impacto del COVID-19 en la niñez y juventud, se contabilizaban 4.832 casos que equivalen a un 34%. Aunque la tasa de letalidad para este sector poblacional es de 0.31%, es preocupante que este porcentaje pueda incrementarse en los próximos días, debido al colapso que advierte el personal de salud en el sistema hospitalario. Sumado a esta situación está la escasez de medicamentos en las farmacias y el sobrecupo de pacientes en clínicas y hospitales privados, situación que empeora aún más el escenario para la niñez y juventud. Para Hola Honduras se les informó Isolina Méndez. ¿Sabías que el COVID-19 cambió muchas actitudes y comportamientos? También a la hora de viajar, varios países han comenzado a trabajar en la publicidad de sus destinos turísticos con llamativas promociones que buscan atraer la atención de los viajeros con la intención de que los visiten después de la pandemia. Debido a las consecuencias económicas ocasionadas por el coronavirus, lograr que los ciudadanos vuelvan a pasar vacaciones en ciudades que han sido focos de contagio será un gran desafío. Será un gran desafío, así es. Vamos a conversar hoy sobre los viajes en épocas de pandemia. Ya está con nosotros vía Skype el viceministro de Turismo, Selvin Barralaga. Viceministro, ¿cómo le va? Buenos días. Antes que nada, esperando que usted se encuentre muy bien y que todos en su casa pues estén de igual forma. Buenos días. Buenos días, un gusto. De igual manera, deseando lo mejor a ustedes y sus familias, así también al pueblo hondureño. Que nos mantengamos en casa mientras podamos y los que tengan que salir, pues seguir todas las medidas de bioseguridad. Esta es la manera como a través del distanciamiento y el confinamiento podemos lograr contener la propagación del coronavirus y de igual forma poder evitar que muchos hospitales en este caso se puedan colapsar por la capacidad instalada que existe, y sabemos de que esto es algo que ha venido afectando tanto a nivel internacional de igual manera a nivel nacional. Así es. Bueno, lo que nos toca hoy, viceministro, y que por lo cual lo hemos invitado, es para hablar sobre esta perspectiva, ¿no?, del viajero, también de la inversión en esta época de pandemia en cuanto al turismo. Nuestro país pues tiene gran parte de la fortaleza de su economía en el turismo, tanto local como internacional, y quisiera pues con su expertise que analizáramos algunas estadísticas, por ejemplo, las cifras que tiene la Organización Mundial de Turismo para Europa, que casi dice que el 50% de la economía del europeo se va a ver afectada porque como es turismo, ¿verdad? Y es turismo internacional, y decía que Europa por lo menos para mediados de este año de 2020 estaría perdiendo unos 300.000 a unos 450 millones de dólares americanos en viajeros que llegan, que consumen, que se quedan, eso allá. Pero ¿qué pasa con nosotros, viceministro? ¿De cuánto pues estimaría estas pérdidas en el país y cómo podríamos empezar a reestructurar esto para que no se sienta tan fuerte el golpe? Como usted muy bien menciona, este es un desafío muy grande que nos hemos planteado como Secretaría de Turismo, pero de igual forma venimos trabajando muy de cerca con los prestadores de servicios, que son los mayores generadores de empleo en este caso, y el turismo crea una derrama económica a todos los niveles.
y lastimosamente pues nos tocó en una temporada alta, que es la temporada más alta del año, donde se perciben muchos ingresos y le sirve como de oxígeno para el resto del año. Sin embargo, decirle de que en los últimos años el turismo se ha venido incrementando en el país. Hemos visto cómo se ha empezado a movilizar el hondureño para hacer turismo interno y también consumir lo nuestro. De igual forma, se han venido trabajando los distritos turísticos, los pueblos con encanto, y esto traía un repunte muy importante. A finales del 2019 vimos ese incremento reflejado con una segunda frecuencia de Air Europa hacia nuestro país. De igual forma, vuelos de Canadá hacia Honduras, el incremento y la ampliación del muelle de cruceros en Roatán. Estábamos muy contentos con lo que estaba sucediendo este año, con un incremento en enero y febrero. Sin embargo, este tema pues nos vino a parar completamente y sobre todo en esa parte de la Semana Santa. Decirle que se estimaron cifras al mes de abril, un aproximado de 26.000 millones de lempiras, una cifra bastante alta. Sin embargo, solo Semana Santa, a nivel de turismo interno, hay una movilización aproximada de 3.7 millones de hondureños que se desplazan a los diferentes destinos y una derrama económica de aproximadamente 7.000 millones de lempiras. Esto es algo irreversible, sin duda alguna va a ser muy difícil que el prestador de servicios pueda volver a reactivarse de esta situación tan difícil que acabamos de pasar. Sin embargo, estamos viendo el panorama hacia adelante con mucha esperanza. Esta industria es muy sensible, el turismo con mucha facilidad puede caer. Muchas veces un destino donde se pueda dar un caso, por ejemplo, de inseguridad, eso crea algún tipo de situaciones que evita que las familias puedan poner la mirada hacia ese destino. Por lo tanto, nos hemos enfocado en trabajar de forma conjunta. Va a ser muy importante que trabajemos de la mano. Lo hemos venido haciendo, sabemos la relación que tiene la ministra de Turismo, que viene de este sector, de esta industria, y en la cual pues hemos visto a bien poder trabajar unidos. De igual forma estamos buscando alianzas a nivel de la región y también una comunicación permanente a nivel de Latinoamérica con ministros y viceministros para establecer mecanismos y plantear estrategias que permitan reactivar todo el destino. Aquí nos vemos ya como América, como Centroamérica, en este caso nuestro país. Decirle a los hondureños también de que vamos a iniciar con un turismo interno, vamos a iniciar de igual manera con aquellos sitios que eviten la aglomeración de personas, sobre todo los sitios de naturaleza y aventura, que le permita poder salir con su familia, disfrutar el aire, tomar el sol y sobre todo poder tener ese encuentro con la naturaleza. Muchos expertos dicen de que la mejor manera de poder reactivar nuestros ánimos es poder tener ese contacto con la naturaleza, poder disfrutar nuestras aves. Somos un país con un potencial fuerte en aviturismo y hacia ahí queremos apuntarle. De igual forma, va a pasar mucho por el hecho de que los prestadores de servicios puedan fortalecerse. Sabemos de que las condiciones de consumo van a cambiar totalmente. Vamos a tener, en este caso, turistas más exigentes, con mayor austeridad. Por lo tanto, tenemos que ser muy creativos en crear productos y servicios de primera calidad, pero sobre todo productos y servicios que generen confianza y seguridad tanto a los cabezas de familia, así también al resto de familia. Vamos a escoger aquellos destinos que estén estableciendo esos protocolos y esas medidas de bioseguridad, estos destinos que se esmeren en dar ese trato especial al cliente. Es bien importante hablar de eso porque obviamente, viceministro, como lo decía usted, el turista ya no va a tener esa libertad de ir sin preocuparse o estar pensando en un contagio porque pues emocionalmente no estábamos preparados, ¿no? Los viajeros, las personas que disfrutan de ir a la playa, que disfrutan de hacer aventura, como usted dice, un rafting o otro tipo de actividades. Pero ¿cómo ustedes están trabajando con estos proveedores de servicio, por lo menos para reactivar el turismo a nivel nacional? ¿Y de cuándo, ya siendo honestos, viceministro, usted podría estar hablando de una apertura inteligente, por lo menos para el rubro de turismo aquí? Pues quiero comentarle que las empresas que brindan servicios turísticos, al igual que el resto de la economía, se sumó también a esa reapertura inteligente. Sin embargo, aquí hay muchos factores. No es lo mismo una ferretería o una farmacia
a un prestador de servicios, sobre todo los hoteles, restaurantes que trabajan con la manipulación de alimentos, donde el protocolo para la limpieza de una habitación es totalmente diferente a la de un restaurante. Es por ello que los prestadores de servicios, en este caso los hoteles, restaurantes, agencias de viajes, tour operadores, artesanos, guías turísticos, tuvieron a bien poder fortalecer muy bien estos protocolos, afinarlos de la mejor manera posible, y en la medida de que estos protocolos brinden esa confianza, esa seguridad tanto a sus empleados como a los visitantes, eso les va a permitir también de que el hondureño vaya teniendo una mayor confianza. Cuando usted me pregunta respecto a cuáles son esos mecanismos, quiero decirle que nos enfocamos mucho en poder garantizar que los empleos que se han venido generando en la industria del turismo se puedan mantener, y es ahí donde entró un mecanismo a través de una propuesta del Ejecutivo hacia el Congreso Nacional, en la cual establece un alivio solidario dirigido a 150.000 empleados. Esta industria genera arriba de 250.000 empleados en el país, pero sí está dirigido a aquellos pequeños emprendedores, de igual forma a todos los prestadores de servicios, un aproximado de 150.000, en la cual el gobierno, por su lado, da un aporte de 3.500 lempiras y el empresario un aporte de 2.500. Esto hace un total de 6.000 lempiras para que aquellos empleados que fueron suspendidos puedan tener ese apoyo financiero y que, en vez de ser despedidos, que tengan la oportunidad de poder fortalecerse en algunos temas, en este caso capacitarlos. Va a ser muy importante el tema de la innovación también, dar ese paso importante hacia la transformación digital. Muchos prestadores de servicios tienen que tener muy presente el hecho de las reservas en línea, de poder ofrecer productos y servicios que den esa certidumbre a la población. Sabemos de que el turismo es un producto que lo compramos muchas veces en un destino donde no conocemos, y nos vamos a la confianza que podamos tener tanto en un hotel, en un restaurante o en alguna playa, algo desconocido, pero nos dejamos guiar mucho por todas aquellas atributos y características que el prestador de servicio ofrece. En este sentido, que la percepción y la realidad que existe, que vaya muy de la mano, no levantar falsas expectativas al turista, para que al momento de llegar y tener su experiencia sea una experiencia placentera, que le permita brindar seguridad a su familia, que le permita esa confianza, pero sobre todo que puedan tener un momento muy placentero. Como le mencionaba, parte de nuestra estrategia es que esto también vaya por etapas, por fases, y que estas fases vayan brindando esa confianza, sobre todo saber de que el turismo no es una prioridad. Sin embargo, lo que le mencionaba al inicio, muchos expertos recomiendan de que el hecho de salir y poder tener este tipo de experiencias, poder despertar estas emociones, ayuda mucho a tener ese momento agradable en familia, a poder descongestionarnos muchas veces de tantas situaciones, de tantas noticias negativas, que nos permita poder lograr ese espacio con nuestras familias y sobre todo poder disfrutar de nuestros destinos. Que este tiempo para compartir en familia pueda permitirse lo más pronto posible. Quiero decirle de que no tenemos una fecha a ciencia cierta, sin embargo, dentro de los pilotos que se están estableciendo, ya se está priorizando en estos sitios abiertos, por decirlo, el Parque del Picacho, por ejemplo, ya ellos están estableciendo sus protocolos de bioseguridad, ya se están abriendo siguiendo las medidas de apertura inteligente, de forma gradual y progresiva, de igual forma en las diferentes regiones del país, tal como lo planteó la mesa multisectorial de apertura inteligente. Pero sí va a ser muy importante que como sector cuidemos la imagen, empezar a cuidar de esa experiencia que va a tener el turista, para garantizar de que no vayan a tener una situación que muchas veces, en vez de mejorar la industria, podamos salir afectados. Eso es importante, no destruir, ¿verdad?, el camino y el protocolo que se ha comenzado a seguir. Ahora, puntualmente cuando hablamos de la región, viceministro, porque en realidad siempre lo hemos dicho, Centroamérica es un destino, ¿verdad? Deberíamos venderlo como el total, desde Guatemala hasta Panamá o hasta Costa Rica. En este caso en particular, ¿cuáles son las iniciativas que han tenido en cuanto a acercamientos? Si nos puede mencionar algunos con
colegas suyos de la región, y qué perspectivas analizan ustedes, pues para de repente ya cuando toque la apertura internacional ofrecérselos a los europeos, ¿verdad? O a los asiáticos, que son los los primeros que invierten en viajes y en turismo para estas zonas. Ha sido varios ejes, sobre todo el tema de promoción, cómo nos articulamos, decirle de que, por ejemplo, Costa Rica le ofrece mucho turismo de naturaleza, Guatemala le ofrece turismo de gastronomía, de repente El Salvador le está apostando mucho al surf. En nuestro país lo tenemos todo, y no es porque sea hondureño, pero tenemos las mejores playas de la región, somos el país con mayor cantidad de áreas protegidas. De igual forma tenemos una rica gastronomía y cultura, y todo eso nos hace diferentes. De igual forma le estamos apostando mucho al aviturismo y estamos allí enfocando y creando estrategias que nos permitan poder apuntarle a mercados fuertes. Sin duda este coronavirus vino a cambiarnos totalmente las perspectivas. Si bien es cierto, le estábamos apostando primero al mercado norteamericano, ciertas ciudades o estados de Estados Unidos, de igual forma al mercado canadiense, luego la región, pero también apostándole a mercados europeos como España, Italia, Alemania, también con la mirada puesta en Israel, por la conectividad que estamos teniendo, que es tan importante. Si no tenemos conectividad, prácticamente no tiene sentido estar promocionando y un turista pueda tener ese deseo de poder viajar y tener esa necesidad de trasladarse junto a su familia. Si no tiene esa conectividad, difícilmente se va a hacer. Pero también poder ofrecer productos multidestinos, donde lo que no ofrece un país lo vaya complementando el otro, y eso permita de que el turista pueda tener estadías más prolongadas y de igual forma tener la experiencia de poder desplazarse por todo Centroamérica. Sin embargo, contento porque se ha venido trabajando muy de cerca con los prestadores de servicios. Ellos están conscientes de su realidad, saben de que no están solos, y esto lo vamos a afrontar en la medida que trabajemos unidos y poder ofrecer productos y servicios innovadores, productos diferenciados, que de esta manera podamos cautivar en la decisión que pueda tener el turista. Es importante. La decisión del turista también implica, ¿verdad, viceministro, que pueda regresar o que pueda recomendarle a alguien más una visita por el país o por la región? Quisiera pues de manera ya reflexión que usted nos dijera, porque comentábamos mucho, de repente puede ser diciembre, puede ser en noviembre, por ahí, para empezar ya a reservar, porque alguna gente, algunos amigos o siempre nos dicen, ¿verdad?, ¿cuándo podré volver a Honduras? Probablemente será noviembre, diciembre, enero, o nos vamos siendo más prudentes y decimos, venga, viaje, visite, venga para enero o febrero. ¿Usted qué piensa? Fíjese que de igual manera ahorita en junio es una temporada alta, sobre todo con las escuelas privadas, claro, que tienen su periodo vacacional, pero también agosto es donde recibimos la mayor cantidad de turistas salvadoreños con sus fiestas agostinas. Se acercaba también, o se acerca, el feriado morazánico, de igual forma la temporada navideña, que también crea todo un movimiento al interno. A ciencia cierta no sabría decirle si nos estamos preparando, como le decía. Yo, por ejemplo, recibo muchas invitaciones de diferentes grupos que vayamos a acampar o vamos a caminar a algún sitio turístico. Créanme que me siento con muchos deseos de querer salir. Sin embargo, hemos visto cómo estas últimas semanas se ha venido incrementando. Hace un par de semanas se había mencionado que a partir del 8 de junio nosotros queríamos hacerlo de igual manera, aperturando todos estos sitios de la naturaleza y aventura. Sin embargo, el panorama cambió. Estos son escenarios que nos habíamos planteado. Por ejemplo, todos estos sitios de interés histórico y patrimonial, como ser Copán Ruinas, la fortaleza de Santa Bárbara, el Trujillo, la fortaleza de San Fernando de Omoa, ya también vienen trabajando con sus protocolos para poder aperturar al público. Sin embargo, viendo cómo es este virus tan impredecible, muchas veces se han venido haciendo estudios y se cree que las formas de contagio, sin embargo, cada vez que miramos cómo se viene incrementando, realmente nos llena de más incertidumbre.
Sin embargo, este espacio también nos ha permitido poder fortalecernos, nos ha permitido poder unirnos y también poder establecer estas estrategias que podamos ser más efectivos. Sobre todo, saber de que tenemos que poner la mirada en el turismo interno, que tenemos que empezar de igual manera a consumir los productos elaborados por nuestros hondureños. Detrás de cada producto hay hondureños muy talentosos, hondureños que muchas veces se despiertan desde las 2 de la mañana para poder tener un producto en la mesa de los hondureños, por decirle una rosquilla con un buen café para que muy de mañana el hondureño pueda disfrutar. Entonces, a ciencia cierta, de mi parte decirles, si se tiene contemplado salir lo más pronto posible, que lo hagan siguiendo todas las medidas de bioseguridad. Los prestadores de servicio ya están listos, por ejemplo, Naturaleza y Aventura ya tiene su protocolo de bioseguridad, los restaurantes tienen un protocolo que es referente a nivel de la región y de Latinoamérica. De igual manera los hoteles, siempre aprobados por el Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio de Trabajo garantiza esa seguridad al empleado y al visitante. Por lo tanto, considero de que si tomamos las medidas de bioseguridad, si tomamos el distanciamiento que se requiere, podríamos empezar a hacer turismo de una forma muy cuidadosa, sobre todo en aquellos sitios de naturaleza y aventura. Las playas, de momento, pues se van a tener que esperar. Sabemos de que nuestros destinos están listos para recibirles. Sin embargo, debemos ser prudentes en este momento y esperar ver cómo va evolucionando. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar, si quiere, pues ofrecemos una conclusión. El tema daría para más, pero vamos a hacer una pausa con el viceministro por ahora y al regresar, pues unas conclusiones en tema tan importante asunto, viajar en época de pandemia. Volvemos. Seguimos con este importante tema, viajar en época de pandemia. El viceministro Selvin Barralaga con nosotros vía Skype. Viceministro, ya para ir planteando unas conclusiones, sabemos que todos queremos viajar, amamos nuestro país, los destinos, como dice usted, a nivel nacional, pues para mí, a criterio personal, son los primeros. ¿Cuáles son sus apreciaciones ya para ir concluyendo esta agradable plática? Agradecerles por su espacio. Ustedes son fundamentales para nosotros como Secretaría de Turismo para poder llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje también donde podamos orientar a los prestadores de servicio. Primero, decirles a ellos de que no están solos, de que estamos trabajando para crear las mejores condiciones para que ellos puedan fortalecerse y crear productos de primera calidad a nuestros hondureños. Al pueblo hondureño también decirle de que empecemos a consumir lo nuestro, a recorrer nuestros destinos. Cada vez que nosotros recorremos un destino, estamos contribuyendo a la generación de empleo, estamos contribuyendo a generar ingresos a la familia. Y es que esta industria se convirtió en una prioridad en este país. Por esa razón, la cantidad de empleos que genera, cómo despierta el orgullo en cada uno de los hondureños, y decirles de que nuestra campaña está orientada a poder descubrir Honduras. Tenemos mucho que ofrecer, tenemos destinos muy especiales, por ejemplo los pueblos con encanto, 16 pueblos con encanto que están esperándoles, ansiosos, con muchos deseos de poder ofrecerles una experiencia diferente a ustedes y su familia, y decirles de que esto lo vamos a vencer juntos. Vamos a recorrer un largo camino, muchas veces con equivocaciones, con errores, pero que estos errores nos enseñen que debemos trabajar más unidos, que nos enseñen también de que debemos empezar a articularnos para poder ofrecer productos y servicios de mejor calidad. Nuestra parte, estamos en toda la disposición para poder ofrecer ese acompañamiento y ser parte del cambio que Honduras requiere. Que esta pandemia nos deje esa gran enseñanza de poder trabajar unidos, porque solo así vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, viceministro, que tenga buen día. Gracias por atender esta entrevista. Ya nos vamos despidiendo, así que a todos ustedes también, gracias por estar con nosotros y nos encontraremos mañana si Dios nos permite.